Estamos nuevamente con ustedes, amables televidentes e internautas que nos siguen a través de la señal digital 3.1 HD y también por el fanpage Viviupao TV. Siempre en vivo, son ya las 5:19. Vamos a conversar enseguida con el doctor Humberto Enríquez Franco. Él es abogado constitucionalista, docente en la UPAO, y hay un tema que en los últimos 2 días ha generado mucha polémica y mucho interés de parte de los medios de comunicación y de la sociedad en general. En el Parlamento se ha empezado a debatir, a comentar, a evaluar, a discutir acerca de la posibilidad de retornar, esto ha sido el día de hoy, temprano por la mañana, a la bicameralidad, es decir, que el Parlamento tenga, como en años anteriores, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y también ayer se discutía si este Congreso, que termina sus funciones en julio, el 28 exactamente, debería elegir a los miembros del Tribunal Constitucional o esperar a que la siguiente legislatura, que inicia, repito, en julio de este año, debería encargarse de esa importante labor. Sobre esto conversamos con el doctor Humberto Enríquez. Doctor, bienvenido a UPAO Noticias. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Beto. Estoy a tu disposición. Gracias, doctor. Sirve por atender a nuestra convocatoria, siempre en el contexto, pues, de darle al público, a nuestros televidentes e internautas, información en base a hechos que se ajustan a la ley, a la verdad y en un marco legal como debe ser. Doctor, bueno, de eso se trata, Beto, de eso se trata, porque aquí no estamos nosotros, sobre todo en un medio educativo, no estamos para distorsionar las cosas. Conforme, doctor. ¿Cuál es su opinión, según su experiencia, doctor Humberto Enríquez, de esta probabilidad que ha surgido en el Parlamento de, primero, si el Parlamento, el que ahora está en funciones, debería culminar la legislatura eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional o tendríamos que esperar mucho mejor a la próxima legislatura, doctor Enríquez? Muy bien. Mira, yo quiero empezar diciéndote que las instituciones se fortalecen cuando se cumple con lo que está establecido, sobre todo en la Carta Magna, en la Constitución del Estado. No me voy a cansar de decir que si aprendiéramos a ajustar nuestros comportamientos a la Constitución, otra cosa sería el país, ¿no? Sobre esa base, empiezo diciéndote, la Constitución del Estado establece que el mandato de los miembros del Tribunal Constitucional es de 5 años. Sin embargo, han pasado ya cerca de 2 años de vencido el mandato y los miembros del Tribunal Constitucional continúan en funciones. Claro, su ley orgánica dice que mientras no se elijan a los nuevos, ellos continúen en sus funciones. Pero eso distorsiona realmente lo que la Constitución quiere, porque si la Constitución dice 5 años, entonces dejar pasar a 6 o 7 ya es una inconstitucionalidad por omisión, no por comisión, sino por omisión, porque no se está cumpliendo lo que la Constitución dice. Recordemos que el Parlamento estuvo por elegir a los reemplazantes de este Tribunal Constitucional y se produjo ahí todo un problema político y una cuestión de confianza que se trajo abajo al Congreso de la República. Y no se pudo elegir teniendo los votos, porque, Beto, conseguir 2/3 de los votos en el Congreso es sumamente complicado, no es fácil. Ningún partido tiene una cantidad de votos como para decir vamos a elegirlo, ¿no? Tiene que haber un acuerdo, un consenso. Ahora, este Congreso, si ha empezado por querer retomar el nombramiento de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, debe ser porque tiene los votos suficientes para hacerlo. Si los tiene, yo creo que es conveniente que se elija a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional siguiendo un reglamento que es escrupulosamente, sobre todo fiscalizado por el país, por la ciudadanía, porque vamos a tener
publicado sus hojas de vida de cada uno, van a haber entrevistas, podríamos estar atentos a lo que sucede. Ahora, dejar esto para que el próximo Congreso lo haga, este Congreso nuevo que viene está tan fragmentado, Beto, que no sabemos si conseguirán los 87 votos que se necesitan, sobre todo con un movimiento o un partido, si le queremos llamar así, Juntos por el Perú, que no está interesado en cambiar los miembros del tribunal, sino más bien en sacarlos, es decir, acabar con el Tribunal Constitucional y convocar a una asamblea constituyente. Entonces, a mí me parece que si hay un consenso en poder elegir hoy a los miembros del tribunal, y si se trata de elegir sobre todo a los mejores, yo creo que la oportunidad es propicia. Dejarlo para el otro sería mucho más complicado, te vuelvo a repetir, porque el movimiento que tiene más congresistas, que es Juntos por el Perú, no va a querer de ninguna manera hacer ese tipo de cosas. Lo que ellos quieren es justamente cerrar el Tribunal Constitucional. Claro, se refiere usted a Perú Libre, al partido del profesor Pedro Castillo. Perú Libre, exactamente. Correcto. Ahora, doctor, usted ha mencionado algo muy importante y es bueno aclarar los conceptos, las ideas en base a hechos legales. El señor Castillo, como usted lo acaba de mencionar, lo que estamos comentando, ha dicho en una oportunidad que él estaría dispuesto a cerrar, a desaparecer, por usar un término, el Tribunal Constitucional y establecer una asamblea constituyente. ¿Cuáles son los riesgos de que desaparezca el Tribunal Constitucional y se establezca una asamblea constituyente, doctor Enríquez, para que la población lo entienda? Bueno, mira, tiene lógica lo que dice el candidato Castillo, porque convocar a una asamblea constituyente para cambiar la Constitución es una inconstitucionalidad, porque la Constitución no permite ese tipo de cambio. La Constitución solamente permite reformarlo totalmente o parcialmente y sacarla a referéndum, pero siguiendo el mecanismo que establece la misma Constitución, es decir, el Congreso es el que lo reforma y luego se saca a referéndum. Pero no existe en la Constitución ninguna posibilidad de que se saque a una asamblea constituyente para que se haga una nueva Constitución. Entonces empezamos con un vicio de origen, que yo sí le puedo decir a la ciudadanía que eso es peligrosísimo, porque lógicamente, si el Congreso constituye un obstáculo y le dice no se puede hacer, él está dispuesto a cerrar, es lo que ha dicho, cerramos el Congreso, y tiene lógica, porque si ese cierre del Congreso lo llevas al Tribunal Constitucional, probablemente diga que es inconstitucional. Entonces hay que cerrar también el tribunal para que nadie pueda decir que esa es una inconstitucionalidad. Entonces, esa es la situación que se podría suscitar en caso de que llegara al poder el profesor Pedro Castillo, porque eso es lo que él ha indicado a través de sus entrevistas en los medios de comunicación. No, claro. Ahora, doctor, mira, como te vuelvo a repetir, sí, Beto, si él hace eso por un acto de decisión o de fuerza, nos salimos del marco constitucional y empezamos a producir una especie de golpe de Estado. Y bueno, el que se sale del marco constitucional tiene que adherirse a lo que venga. La gente tampoco va a aceptar fácilmente de que eso suceda. Y podríamos caer en una oscuridad o en una violencia de la que en el Perú ya sabemos cómo se vive dentro de una violencia generalizada. Y en pandemia, Beto, lo más urgente en este país ahora, y a lo que deben abocarse los candidatos que quieren gobernar el país, es cómo resolvemos el problema de la pandemia urgentemente. ¿Cómo resolvemos el problema económico que se está generando un forado? Mira tú, están entregando en una ley que saquen todos sus CTS, está bien, lo gastan ahora y mañana cuando se quedan sin trabajo.
¿quién les va a dar eso? ¿O cómo le van a resolver ese problema? Entonces, fíjate, la cosa es curiosamente delicada. En consecuencia, no sé si la gente entiende esto. ¿Es una prioridad cambiar la Constitución? ¿O es una prioridad luchar contra la pandemia y recuperar económicamente al país? Así es, doctor. Hay que priorizar en esos momentos de emergencia qué es lo que más le resulta saludable a nuestro país. Y es obviamente combatir esta pandemia con estrategias que permitan pues garantizar la vida de los ciudadanos. Doctor, ahora conversemos. Por lo menos que pudiesen comprar oxígeno, no, por lo menos abastecer los hospitales con oxígeno. Los centros de atención primaria que necesitamos tanto. Pareciera que el dolor que vive el país en este momento no lo están sintiendo y creen ellos que podemos darnos un lujo de discutir una constitución en medio de una pandemia en la que la gente se está muriendo. A mí me preocupa realmente una situación como esa. Así es, doctor. Ahora, vayamos al tema de la probabilidad de que retorne al país, al Parlamento, la bicameralidad. Es decir, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, como ya en el Perú existió anteriormente, doctor Enríquez. Sobre esto, ¿qué podríamos informar y le resultaría favorable al país retomar a esta bicameralidad? A ver, Beto, mira, los ingleses nos dan una enseñanza. Las cosas no se hacen por revolución, sino por tradición, por costumbres. Eso quiere decir que es como si tú plantas un arbolito y tienes que dejar que eso empiece a dar fruto. No puedes cortarlo antes de que dé fruto y decirlo vamos a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, históricamente, el Perú ha tenido prioritariamente o mayoritariamente constituciones en donde ha habido bicameralidad. Y solamente el capricho de algunos gobernantes nos han impuesto la unicameralidad. Eso es histórico, no estoy inventándolo, por si acaso. En consecuencia, Fujimori se le ocurrió cambiar el sistema bicameral por la unicameralidad. Y fue por ganar un poco la confianza de la gente, porque a la gente, si tú le dices cerremos el Parlamento, está mejor, está conforme, ¿no? Pero eso te quita el equilibrio de poderes y caemos pues en una tentación totalitaria, dictatorial. En consecuencia, Beto, yo creo que si esta Constitución requiere una reforma, es precisamente la reforma del retorno a la bicameralidad. ¿Por qué? Porque la unicameralidad es la que ha contribuido a deteriorar la imagen del Congreso. Este es un Congreso que saca leyes en las que el presidente las observa. Este es un Congreso que saca leyes y se las lleva al Tribunal Constitucional como si fuera un Senado. Entonces, le derogan sus leyes, le observan sus leyes. El Congreso queda totalmente desprestigiado. ¿Por qué? Porque en el Perú la gente está acostumbrada a actuar con mucha impaciencia. Yo diría, no con el cerebro, sino con el hígado. Sacan leyes que no son convenientes, pero como las analizas, si las puedes aprobar en 2 horas o 3 horas. Entonces, claro, que en el Congreso se dijo, para que no suceda eso, vamos a establecer en el reglamento una segunda votación. En la próxima sesión vamos a ratificar la ley que se ha aprobado. No se cumple, porque dicen, señor, pido por excepción que se ratifique en este momento, que se exonere de la segunda votación, y en 2 horas tienes una ley. Mira tú, con la bicameralidad, una ley aprobada en la Cámara de Diputados tiene que pasar al Senado. Y eso pasa 1 mes, 2 meses para que la gente pueda opinar si conviene o no conviene. ¿Te das cuenta? Claro, dirán, pero retarda. Sí, pues, pero es que no se trata de dar leyes rápidas, sino mejores leyes y bien reflexionadas. Te pongo solo un caso para terminar, Beto, si me das un minuto. Sí, doctor, en la época de Alan García, en el primer gobierno, planteó la estatización de la banca.
No sé si tú te acuerdas, tú eras muy joven en ese tiempo. Sí, ¿no? sí, pero sí recuerdo, doctor. Pero claro, históricamente lo sabes. Y eso era un grave daño para el país. Sin embargo, por la emoción o porque era un gran revolucionario, qué sé yo, o tal vez por la buena intención, Beto, porque tampoco pensemos que todo es por mala intención, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que hizo él? Llevó al Congreso un proyecto de ley de la estatización. Fue a diputados, Lucho Alba, que era presidente del Congreso, en 3 días le aprobó la estatización de la banca. Pasó al Senado, se demoró un poco, 2 meses, y al final dijeron, esta ley no pasa. Y eso fue hermoso y grande para el país porque nos hubiésemos destruido peor, Beto. Esa es una experiencia de la bicameralidad. Claro, yo sé que la gente dice, más otorongos, más gasto, pero es que en una democracia, populistas, Beto, que muchas veces no llevan para nada, doctora, nada bueno. Exacto, pero mira, Beto, en una democracia no cuentes cuánto se gasta, sino si funciona o no funciona tu democracia, que te asegura tu libertad y tus derechos fundamentales. Perfecto, doctor. Como siempre, gracias, doctor Enríquez, por esta importante reflexión, este aporte que hacemos desde UPAO Noticias para que nuestro público televidente, internauta, pues tome las mejores decisiones y tenga una base legal para poder decidir en estos tiempos tan difíciles que vive el país. Entonces, en conclusión, desde la opinión del doctor Humberto Enríquez Franco, es necesario que este Parlamento elija a los miembros del Tribunal Constitucional. Si es que tiene los votos suficientes. ¿eh? Exactamente. Si es que tiene los votos, porque tampoco se puede maltratar a los candidatos. Claro, no se puede presionar, tiene que surgir esto de manera de un consenso y lo ideal sería retornar a la bicameralidad. Muy bien, doctor Enríquez, muchísimas gracias. Beto, dame un minuto para felicitarte, porque realmente lo que tú haces es docencia. Esto es lo que la televisión tiene que hacer. Aclararle a la gente, no inducirla para tal o cual lado, sino decir, estas son las condiciones y tomen sus decisiones, pero cuando tomen sus decisiones, asuman sus responsabilidades. Eso es lo fundamental, Beto. Esa es la labor que tenemos aquí en UPAO Noticias, todo el equipo, doctor. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Gracias. Vamos a ir a una pausa, son las 5:36 y regresamos en UPAO Noticias.